¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Les habla Hugo Varela Mora, periodista. Somos sala de prensa. Hace rato que no hablamos del crimen de Ronald Ojeda, este ex oficial eh, del ejército bolivariano de Venezuela, que fue expulsado de su institución, que se arrancó a Chile, que aquí en Chile, contando con grados de protección, fue finalmente secuestrado y asesinado. En Estados Unidos fue arrestado el Fresa, un nuevo involucrado en el caso del homicidio de Ronald Ojeda. Desde que el Ministerio Público tomó este caso, se sabía que iba a ser un caso muy, muy complejo. Sin embargo, y si me lo permiten, creo que en términos generales el Ministerio Público ha sido bien eficiente a la hora de resolver este crimen. Se determinó que la orden de matar, de secuestrar y matar al teniente Ronald Ojeda vino desde fuentes del gobierno venezolano, digamos. Es un crimen, es una persecución política, y así uno a uno han ido cayendo las personas que actuaron directamente o indirectamente en el crimen de Ronald Ojeda. Evidentemente el Ministerio Público tomó una hebra. Recordemos que se detuvo primero a un joven de 16, 17 años, y él evidentemente habría entregado los primeros antecedentes de lo que pasó. Y siguen los arrestos. El Fresa, detenido en Estados Unidos, otro implicado por el crimen de Ronald Ojeda, lo trae el medio La Tercera. Vamos a analizar esta noticia. El sujeto de nacionalidad venezolana fue capturado en South Bend, ciudad del estado de Indiana, esto es Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Se le investiga porque habría sido quien facilitó el vehículo en el cual se concretó el plagio contra el exteniente. Se trata del octavo implicado en el caso. El octavo implicado en el caso. La fiscalía, dice este artículo de La Tercera, se encontraba tras su pista desde hace varios meses. De acuerdo a los antecedentes de la carpeta investigativa, el 19 de febrero, 2 días antes del secuestro, a las 16:45 horas, entregó el vehículo a un sujeto aún sin identificar en lo que fueron los últimos movimientos para llevar adelante el crimen. El crimen, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo con el correr del tiempo, estaba súper bien planificado, súper bien compartimentado. Vale decir, había personas que buscaban información solamente, había otras personas que conseguían el auto, como este sujeto, según el Ministerio Público, había otros que participaron directamente en el secuestro, otros que prestaron cobertura, en fin. Entonces este asunto estaba súper bien compartimentado. Entre los días 20 al 24 de febrero se le vio utilizando otro vehículo, marca Chevrolet, modelo Spark, el cual estaba vinculado a otros secuestros. Posterior al secuestro de Ronald Ojeda y que la policía encontrara el cuerpo, Benítez y Yankel Ulloa Ledesma, otro sujeto bajo investigación, abandonaron el territorio nacional por un paso no habilitado. Antes de su huida, Benítez también fue visto en Graneros, específicamente en el lugar donde los asesinos del teniente del carabinero Emanuel Sánchez utilizaron de escondite, ahí en Graneros. De acuerdo a los investigadores, Benítez en Chile vivió en Avenida Dorsal, comuna de Conchalí. En su paso por nuestro país, el sujeto trabajó como chofer de Uber, era conocido como el Fresa, y en su teléfono su mensaje era: Dios es amor. En Chile tenía una pareja y un hijo menor de edad. ¿Cómo pueden tener un mensaje en su celular, Dios es amor, y a la vez participar en secuestros y homicidios? Ahí hay una dualidad que no termino de entender y que no tampoco es tan inusual, digamos. Los narcotraficantes hablan de amor, hablan de Dios. Sí, no me cabe eso en la cabeza. Al momento de escapar, no se fue directo a los Estados Unidos, pasó por varios países antes, donde fue manteniendo diálogo fluido con Yolvi González, sujeto que se encuentra en prisión preventiva por el crimen del teniente Sánchez y que también conocía el crimen de Ojeda. El primer diálogo se dio el 23 de febrero, cuando iba camino a Arica para luego pasar a Perú. Fueron varias las conversaciones telefónicas entre Edgar Benítez y Yolvi González las que dan cuenta de su cercanía.
si pasó por un paso ilegal, ¿cómo es que Chile sabe que pasó? ¿Cómo es que la institucionalidad, el Carabinero, la PDI o la Fiscalía saben que pasó por tal o cual paso habilitado? Bueno, porque tenían evidentemente pinchados sus teléfonos e iban tras sus huellas. Nos imaginamos que por esa circunstancia, porque los pasos habilitados, inhabilitados, los pasos que no están habilitados, digamos, no, nadie da su nombre, su carnet y dice que pasó por ahí. En fin, fueron varias las conversaciones telefónicas entre Edgar Benítez y Jolvi González, las que dan cuenta de su cercanía. De hecho, el 26 de febrero del 2024 se comunicó con Jolvi y le sugirió irse al Perú para no ser capturado, pero este le dijo que no porque tenía a su familia en Chile. Al día siguiente Benítez llegó a Colombia, pero ya tenía como norte final llegar a Estados Unidos. Solamente dijo él mismo le faltaban 300.000 pesos para los pasajes de él y de su mujer. Luego de pasar por Panamá, Honduras, llegó a México. La última conversación detectada se dio el 10 de abril y se encontraba en ese país. Que Dios te bendiga a ti, hermanito precioso, le dijo. A eso me refiero cuando digo que utilizan a Dios como, no sé, en fin. Benítez no es el único sujeto venezolano detenido en Estados Unidos por este caso. Rafael Gámez Salas, conocido como el Turco, ya le informamos de esto, fue aprendido el 30 de diciembre del año pasado en Texas. Para la Fiscalía, Gámez era el líder de los piratas, brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Respecto a este sujeto, este miércoles la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió la solicitud del Ministerio Público para su extradición, junto al de otros 3 detenidos en Colombia. Se trata de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, Carlos Bobby González Moreno y Dayonis Junior Orozco Castillo. Por último, ayer se concluyeron las formalizaciones y reformalizaciones de 21 sujetos ligados a los piratas. Todos se encuentran en prisión preventiva, salvo los que están en el extranjero. También lo trae esta noticia, biobiochile.cl, cae el octavo sospechoso del crimen de Ronald Ojeda. El Fresa fue detenido en Estados Unidos, ahí tenemos la fotografía. Y es la misma nota, un poco, digamos. Nuevo sospechoso de estar involucrado en el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Fue detenido en Indiana, en los Estados Unidos. Se trata del ciudadano venezolano Edgar Benítez Rubio, conocido como El Fresa, quien habría facilitado un vehículo Nissan modelo Versa utilizado en el secuestro. El Fresa huyó del país junto a otro de los sospechosos del crimen. Yankel huyó a Ledesma por un paso no habilitado. De hecho, antes de llegar a los Estados Unidos, Benítez pasó por varios países como Perú, Colombia, Panamá, Honduras y México. El sujeto que en el pasado estuvo recluido en una cárcel de Venezuela durante su huida mantuvo contacto con su compatriota Jolvi González, investigado por su relación con el crimen del teniente de carabineros Emanuel Sánchez en Quinta Normal. Que Dios te bendiga, mi hermanito precioso. Bueno, ahí está, es más o menos la misma información. Y la última noticia relacionada al caso del crimen de Ojeda es que, bueno, se terminó la formalización y se decretó la prisión preventiva para los 14 miembros de los Piratas de Aragua vinculados al crimen de Ronald Ojeda. El Tribunal de Garantía decretó la prisión para los 14 integrantes de los Piratas de Aragua por los delitos de asociación criminal y diversas extorsiones, homicidios, secuestros y secuestros con homicidios, entre otros. Así son 17 los sujetos del caso privados de libertad, considerando los otros 3 formalizados ya en prisión preventiva de las últimas 2 semanas. El Ministerio Público indaga la participación de 7 sujetos en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fuera encontrado al interior de una maleta en un campamento en Maipú. En total son 9 los formalizados en el marco de esta investigación, sumando la detención de Michael Villegas, Costa Rica, y el adolescente aprendido y condenado en Chile a 5 años de régimen mixto. Ese es el primer detenido, el adolescente. Bien. Bueno, insisto con lo que dije al principio, me parece que la investigación avanza después de un año, ya porque se cumplió un año de la muerte de Ronald Ojeda, avanza la investigación, pero de lo que no se sabe mucho es de los autores intelectuales del crimen. Se ha logrado determinar cómo ocurrieron los hechos, quienes participaron directa e indirectamente en el homicidio, pero de los autores intelectuales la verdad es que según el Ministerio Público, Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Porque hay varias personas en la investigación que así lo habrían dicho, pero de esas personas ninguna ha caído detenido y es muy, muy complejo, digamos, porque están ejerciendo autoridades de gobierno en Venezuela, en el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo. Muy bien, vamos a resumir esta noticia. A un año del secuestro y muerte
del teniente del ejército venezolano o bolivariano Ronald Ojeda, el Ministerio Público sigue deteniendo personas o organismos internacionales siguen deteniendo a personas que pudieron haber participado en este crimen. Es el caso del Fresa, que fue detenido en Estados Unidos y es otro implicado por el crimen de Ronald Ojeda. Lo traen esto varios medios de comunicación. Vamos a mirar esta nota. El sujeto de nacionalidad venezolana fue capturado en South Bend, ciudad del estado de Indiana. Se le investiga porque habría sido quien facilitó el vehículo en el cual se concretó el plagio contra el exteniente. Se trata del octavo implicado en el caso. Y aquí las notas entregan antecedentes de El Fresa. Ahí está, él es El Fresa. Benítez vivió en Chile, en Avenida Dorsal, comuna de Conchalí. En su paso por nuestro país, sujeto trabajó como chofer de Uber, era conocido como El Fresa, y en su teléfono de mensajería, su mensaje era: Dios es amor. No te creo nada, Fresa. En Chile tenía una pareja y un hijo menor de edad. Se negó a irse, pese a las instrucciones de los piratas de Aragua, se negó a irse de nuestro país porque tenía acá efectivamente familia y un hijo en particular. Sin embargo, finalmente abandonó el país y fue finalmente detenido. Lo trae esto también biobiochile.cl. Cae el octavo sospechoso del crimen de Ronald Ojeda. Se trata de Edgar Benítez Rubio, conocido como el Fresa, quien habría facilitado el vehículo Nissan modelo Versa utilizado en el secuestro. Se debe iniciar obviamente un proceso de extradición para poder traerlo a nuestro país. Y lo último que supimos del crimen de Ronald Ojeda fue esta decisión del tribunal que decretó la prisión preventiva para 14 miembros de los Piratas de Aragua, que era la ramificación del Tren de Aragua, y que concretó el crimen del exteniente Ojeda, acá en nuestro país, quien, pese a que tenía protección del Estado de Chile, fue secuestrado y asesinado, enterrado, inhumado ilegalmente. El Ministerio Público, en términos generales, después de un año de esta investigación, ha sido bien exitoso, diría yo, en determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte de Ronald Ojeda y también en identificar a los principales involucrados de manera directa o indirecta. Pero seguimos al debe con los autores intelectuales, porque el mismo Ministerio Público ha dicho que aquí hubo una orden, una instrucción para matar a Ronald Ojeda, en lo que se ha calificado como un crimen de carácter político. Bien, ahí está. Muy bien, suscríbase, hágase miembro de nuestro canal de YouTube. Hemos estado informando durante todo un año lo que ha pasado con el crimen del oficial venezolano, ex oficial venezolano Ronald Ojeda. Muy bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Puedes donar en nuestro sitio web también, www.saladeprensa.cl. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.